Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, como veis vamos a hacer el caso de Fernando Báez Sosa, que estoy segura que habéis tenido que ver en más de una ocasión por aquí por YouTube, porque últimamente todo el mundo estamos haciendo este caso. Porque es un caso muy indignante y sobre todo, bueno, cuando lo empecé a investigar la verdad es que me emocioné muchísimo. Es un caso muy duro y sobre todo pone de manifiesto que por fin el pueblo argentino ha tenido justicia. Este caso es súper importante, yo creo que el día de mañana también va a ser importante para las futuras generaciones y ver que la lucha del pueblo al final tiene sus objetivos, porque vais a poder ver que se intentó de muchas formas que la gente que hizo esto se saliera con la suya, cosa que ya hemos visto en muchas ocasiones, pero el pueblo siguió, se manifestó desde el primer momento y tenemos un resultado bueno dentro de lo que cabe. Así que no voy a adelantar mucho más, ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales, en especial en Instagram. También te puedes suscribir a este canal si te gusta mi contenido, darme un like, un comentario, todas esas cosas que me ayudan muchísimo y que sepas que tengo Patreon. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Fernando José Báez Sosa nació en Buenos Aires el 2 de marzo de 2001. Un dato que a mí me dolió especialmente es que era hijo único. Que no quiero decir con esto que cuando a una madre o a un padre les falte uno de sus varios hijos no duela igual, pero es que era el único hijo, o sea, es que eso tiene que ser tan fuerte. En fin, encima yo soy hija única y a veces lo pienso y bueno. La cosa es que sus padres eran Silvino Báez, que trabajaba como portero en el edificio donde ellos residían, y Graciela Sosa, cuidadora de ancianos. Los dos, como estáis viendo, pues gente trabajadora y que además no tenían, no voy a decir, no eran de pocos recursos, pero que no tenían dinero. Quiero decir, gente normal, gente trabajadora. Ellos además eran de Paraguay, lo que pasa que emigraron a Argentina. Báez Sosa residía en el barrio de La Recoleta, que por lo que he podido ver es un barrio que ya hemos hablado de este barrio en algún otro caso. Es un barrio un poquito más económico, o sea, como más rico, por así decirlo, y ellos vivían ahí justamente porque el padre estaba trabajando en el edificio que os he comentado donde vivían. Y además Fernando estudió la secundaria en el colegio Maristas de Caballito, pero estaba como alumno becado porque sus padres no podían afrontar la cuota. Después de finalizar sus estudios en la secundaria, Fernando comenzó la universidad y es que él quería ser abogado. Él tenía muy claros sus objetivos y sería ahí cuando haría muchos amigos. Él, al parecer, era un chico muy tímido, pero que justamente en la carrera conoció a muchos amigos porque una vez se soltaba con ellos, era un chico muy divertido y que le gustaba hacer muchas bromas. Además, en la carrera conoció a su novia, con la que llevaba ya unos cuantos meses, que era Julieta Rossi. Para 2020 Fernando ya tenía 18 años, era un chico que estaba sacando muy buenas notas y que era muy trabajador en casa y además, por lo que se sabe, ayudaba en la comunidad. Así que decidió irse con unos cuantos amigos a hacer un viaje a Villa Gesell. Villa Gesell es una parte de costa, que al parecer es bastante dada a pues, hacer vacaciones. Se fueron el 16 de enero de 2020 y se fue con un grupo de amigos donde también estaría su novia Julieta. Iban a estar desde el 16 hasta el 23 y se iban a alojar en un hotel que se llamaba Hola de Hola y Hola de Hola, ¿vale? Las dos olas. Y la verdad es que se lo estaban pasando muy bien hasta que llegamos al día de los hechos. El día de los hechos, no tengo información sobre esto, pero viendo las fotos supongo que el grupo entero pues se fue a cenar, a pasarlo bien y sobre las 7 de la tarde decidieron que iban a ir a la discoteca Le Brick. En esta discoteca, al parecer y según algunas fuentes, había un concierto. Entonces estaba muy lleno de gente. Todo el grupo de Fernando era alrededor de unas 10 personas y en la discoteca Le Brick también habría, aparte
base de muchísimas más personas, otro grupo de unas 10 personas, si es que se les puede llamar personas. Este grupo de chicos que os estoy diciendo eran jugadores de rugby del Club Náutico Arsenal de Zárate. Seguramente si habéis podido investigar un poquito o estáis al tanto de este caso, se dice la palabra rugbyers. No sé si lo digo bien, lo pronuncio bien, no lo sé, pero se refiere a los jugadores de rugby, pues rugbyers. Este grupo pues eran como muy amiguitos, todos jugaban a este deporte. El rugby es un deporte de contacto donde normalmente pues se hacen placajes y todo eso, y los chavales suelen tener bastante fuerza física. En este caso, estos chicos, los rugbyers, pues en alguna otra ocasión habían hecho o liado algunas cosas por la calle porque, no sé, quizás se creían superiores o algo. En definitiva, la persona que llevaba como la voz cantante en este grupo era Máximo Thompson. Este chico, al parecer, era el más fuerte, el más, no sé, el más mejor. Y además, según toda la gente que sigue este deporte, decían que tenía un futuro prometedor en este deporte justamente. La cosa es que tenemos los dos grupos metidos en la discoteca y la discoteca está llena de gente. Alrededor de las 4:30 de la tarde, al parecer como que el grupo de Fernando está yendo para un lado y el grupo de los rugbyers está yendo para otro. Y en algún momento se chocan y comienza una discusión. Uno de ellos empuja, no sé si a Fernando o a un amigo de Fernando, creo que es un amigo de Fernando, quien dice a los chavales de los rugbyers que todos estamos igual, en referente a que si nos hemos dado un golpe o estamos apilotonados, pues es que es lo que hay porque no nos podemos mover. En respuesta a esto, los rugbyers, en vez de decir sí, vale, perdona, o en plan, ¿qué te pasa, tío? Y ya está, deciden comenzar una pelea dentro de la discoteca. No sería demasiado fuerte esta pelea porque enseguida vendrían los de seguridad y sacarían a los dos grupos, tanto a Fernando como al grupo de los rugbyers, y los dejarían en diferentes sitios de fuera de la discoteca para que justamente no comiencen una pelea afuera también. Sin embargo, los rugbyers pues estaban bastante alterados. Según los testigos, sobre todo Máximo Thompson, estaba muy alterado y salió con los ojos, o sea, con las pupilas súper dilatadas, y se veía claramente que quería buscar follón. La cosa es que los chavales, los rugbyers, lo que hicieron fue escribirse por WhatsApp para volver a apiñarse, a hacer un grupo, y al parecer no estaban contentos con lo que había pasado y querían dar una lección a el grupo de Fernando. El grupo de Fernando, se puede ver las imágenes, eran en plan, jolín, qué rollo que nos han echado, pero ¿qué más da? Es más, en algunas fuentes también, esto es que hay gente que dice que no es verdad, pero bueno, yo lo tengo que decir, porque igual sí que es verdad, que Fernando en ese momento se estaba comiendo un helado de uva, además. Es en plan, pues vale, pues nos comemos un helado de uva, nos vamos a otro sitio y la seguimos pasando bien, o sea, no hay problema. O sea, quiero sobre todo enfatizar que lo que os voy a contar a continuación es una barbarie, pero el motivo de esta pelea es claramente darte un golpe en una discoteca. O sea, ¿de verdad? Es que no tiene ningún tipo de sentido, más que tu ego, porque si no, no lo entiendo. O sea, tanto ego tienes que darte un golpecito en una discoteca te hace ponerte así y a tu grupo de amigos. O sea, es que a mí me da vergüenza ajena, la verdad. Total, que en ese momento los rugbyers se tienen que quedar un momento quietos porque están los de seguridad fuera y también está una patrulla de policía dando vueltas. Al final es una discoteca, pues lo normal. Sin embargo, la policía se tiene que mover porque, según parece, había otra pelea por otro sitio, nada que ver con el nivel de la que os voy a contar a continuación. Y entonces, cuando se va justamente a la policía, aprovechan estos tipos para ir en dirección donde estaba el grupo de amigos de Fernando. No sé muy bien, todavía no he entendido el por qué, pero todos fueron en dirección a Fernando, o sea, era el objetivo primordial para ellos. Y es aquí cuando suceden dos cosas muy importantes, y es que el grupo de los rugbyers tenía claro el modelo a seguir, quiero decir. Me refiero a que el grupo se dividió en dos. Había gente que directamente se fue a pegar a Fernando, y no me refiero a pegar, no, o sea, a dar patadas y golpes muy fuertes, y mientras tanto la otra parte del grupo estaba impidiendo a los amigos de Fernando acercarse para ayudar. Contado así quizás no le ves la suficiente gravedad, pero párate a pensar, seguro que todos los que me estáis viendo en algún momento habéis salido de fiesta y te lo estás pasando bien
con tus amigos, de repente a uno de tus amigos le están haciendo mucho daño, ahora os contaré, y tú que vas ahí, o sea, es que ni siquiera quieres pelear, quieres defender a tu amigo, quieres que pararles y decir, vale, basta, nos piramos, no pasa nada, no te dejan acercarte. O sea, hay unas personas que están encima aguantándote para que tú no vayas a socorrer a tu amigo cuando estás viendo que le están haciendo mucho daño. O sea, es que esto es horroroso. Pues que además a los chavales que estaban, a los amigos de Fernando que estaban intentando ayudarle, algunos de ellos acabaron también con golpes porque los que estaban intentando evitar que se acercaran a Fernando les pegaron también. En algunas fuentes he visto que eran 2 concretamente del grupo de los rugbyers que comenzaron a pegar a Fernando, pero en otros he visto que eran 6. No lo sé. En definitiva, el grupo eran 10, pues 8 de ellos fueron los que hicieron todo esto. Uno de ellos, por cierto, que era Lucas Pertosi, estaba grabando en un inicio esta pelea, no entiendo muy bien el por qué, no sé si era luego para ponerse la pelea y volverse a subir un poquito el ego y decir, uy, qué malotes somos, pero bueno, el caso es que en determinado momento dejó de grabar y se unió a esta pelea. Por cierto, la persona principal que comenzó a pegar a Fernando era efectivamente Máximo Thompson. La pelea no duró más de 1 minuto, pero fue un minuto brutal de puñetazos, patadas en la cara, en el pecho y absolutamente todo. Según la grabación se podía ver perfectamente cómo Fernando levantaba la mano como diciendo ya está, vale, me rindo ya, y aún así seguían una y otra vez. Además, también en la grabación que hizo justamente Pertosi se escuchaba como Máximo decía, a este me lo llevo de trofeo. Después de ese minuto de tanto de tensión, de miedo, de dolor y de estupefacción de toda la gente que estaba mirando o viendo lo que estaba ocurriendo, o sea, 1 minuto. 1 minuto puede ser muy largo o puede ser muy, muy corto, pero realmente, o sea, no es demasiado tiempo y ya os podéis imaginar la de patadas y de todo que le tuvieron que dar a este muchacho, porque se fueron y Fernando no se levantaba del suelo. Para ese momento, al parecer, una chica se acercó a Fernando e intentó hacerle la RCP, o sea, intentó reanimarle porque no se estaba moviendo y no estaba respirando. Al cabo de un momento llegó una ambulancia que se llevó a Fernando y al poco tiempo ya determinaron que el chico había perdido la vida. Además, al parecer, esa noche la madre de uno de los amigos de Fernando llamó a la madre de Fernando diciéndole que a su hijo le había pasado algo grave. Eso era por la madrugada. O sea, imagínate que a tu madre le llaman diciendo eso, pero no tenían nada, no tenían ningún tipo de noticia. La madre de Fernando entró en pánico en ese momento, despertó a su marido y le dijo que tenían que conducir hasta Villa Gesell, que había un buen cacho. Pero cuando ellos estaban preparando para irse y todo eso, resulta que les llamaría a la policía diciendo que efectivamente su hijo había perdido la vida. Se lo comunicó, o sea, esa llamada la respondió el padre y se lo dijo a su mujer y bueno, es que, o sea, me cuesta hablar, perdón, y no me quiero imaginar ese momento, o sea, todas las preguntas que tendrían los padres, o sea, tenía que ser algo completamente horrible. Además, se sabe que tenían planes para cuando volviera Fernando de vacaciones, porque como os he dicho, los papás eran de Paraguay y tenían que ir todos a Paraguay a ver a la familia que tenían ahí. La cosa es que para este momento media Argentina era consciente de lo que había ocurrido, sobre todo porque los que estaban presentes en la discoteca Lebrick, en la parte de afuera en este momento, y vieron la pelea, muchos de ellos grabaron. Y estos vídeos se hicieron ultra virales en Twitter sobre todo. Y poco a poco se fueron enterando, además, que al chico al que habían pegado había perdido la vida, y además luego conocieron quién era, o sea... los amigos iban hablando de cómo era Fernando y la gente en Argentina salió a las calles a decir esto no puede continuar, o sea, no puede pasar esto nunca más, tenemos que tener justicia ante un acto así. Ahora igualmente os voy a dar bastantes más detalles de toda la investigación y toda la causa social que movió justamente este caso. Pero quería deciros que evidentemente algo tan fuerte como esto hizo que muchos periodistas, cadenas de televisión y todo esto, pues fueran a hablar justamente con los padres de Fernando, que como os podéis imaginar estaban completamente destrozados. La madre de Fernando dijo que su hijo estaba estudiando para ser abogado y que él tenía como un
un modelo a seguir, ¿no? Una persona que le inspiraba, que era Fernando Burlado, un abogado muy importante en Argentina. Y entonces esto llegó a los oídos de justamente Fernando Burlado, quien le conmovió esto y quiso representar a la familia de forma, bueno, gratuita, por así decirlo, ¿no? Como favor, porque le movió mucho escuchar esas palabras de la madre. Pero yo creo que para continuar con la historia tenemos que saber el movimiento de esta manada, de los rugbyers, qué es lo que hicieron esa noche, porque vais a alucinar. Y es que después de haber dado esa horrible... Es que voy a decir pelea, pero es que ni siquiera es pelea, porque peleas de dos personas. O sea, después de haberle pegado directamente todo, bueno, todo lo que le hicieron a Fernando, que duró, como os digo, un minuto, este grupo de rugbyers se marcha. Se marcha un poco como, no sé, a unos metros de la discoteca a el restaurante Cipriani. Desconozco si entraron, yo creo que no, más bien se quedaron como en la parte de la entrada, pero es que ahí había una cámara. Y ahí se podía ver, se podía observar a los chavales abrazándose, ¿sabes? Chocándose los cinco, en plan, ¡buah, madre mía, qué malotes somos! Pero es que además, un poco más tarde, esa misma noche, se les podía observar a algunos, al parecer el grupo de los rugbyers se había separado y... pues se podía observar a un grupito de ellos en un supermercado y claro, la policía ya se había enterado de todo esto, todo lo que había pasado, y se habían llevado a Fernando. O sea, la policía estaba intentando investigar a ver si encontraban este grupo de chicos que había hecho todo eso y la policía sobre todo estaba preguntando a los testigos. ¿Qué pasa? Que la policía va con el coche y ve a este grupo de chavales y claro, la policía piensa que pueden ser ellos, así que paran el coche y hablan un poco con estos rugbyers, que efectivamente ellos habían sido. Casi todo este grupo de rugbyers tenía los nudillos manchados de sangre y cuando la policía les para y les pregunta 4 cosas para averiguar si eran ellos lo niegan todo y uno de ellos se chupa la mano para quitarse los restos de sangre de Fernando. Y los otros simplemente metieron las manos en los bolsillos para que no se les viera las manos llenas de sangre. Es que es muy fuerte. Un poco más tarde, como os había comentado, el grupo de los rugbyers se había separado, se había dividido y uno de ellos pasó por delante de la discoteca Le Brick, donde al parecer se dio cuenta de la magnitud de todo lo que había pasado. No sabemos si es que se lo dijo a alguien, pero se enteró que Fernando, a quien habían dado... a quien le habían pegado de una forma brutal, pues había perdido la vida. Este tipo que formaba parte de los rugbyers mandó un mensaje de audio a sus demás amigotes diciendo que se había enterado, pues efectivamente, que Fernando había perdido la vida, utilizando la frase, de Fernando caduco. Bueno, no dijo ni siquiera el nombre de Fernando porque yo creo que ni siquiera se habían enterado de su nombre y les daba exactamente igual, o sea... Y vosotros pensáis, quizás en el grupo se asustaron o algo. No. Es en plan, pues qué pena. O sea, otra cosa mariposa. Les dio exactamente igual que por su culpa este chico haya perdido la vida. Eso sí, se encargaron de decir que esa noche, lo que había pasado esa noche, no se podía decir. O sea, tenían que hacer un pacto de silencio entre ellos. Si todo esto que te estoy contando te parece bastante indignante, te contaré además que resulta que cuando ya estaban cansados de toda esa noche decidieron irse a su apartamento. Bueno, realmente era una casa, los rugbyers me refiero, ¿no? Se fueron para su casa, pero mientras se iban para allá, que estaba bastante cerca, iban comentando la jugada, ¿no? Iban diciendo, madre mía, qué paliza le hemos dado, bla, 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 ¿no? Muy machotes ellos. ¿Qué pasa? Que toda la zona ya se había enterado de lo que había ocurrido. Todo el mundo estaba hablando de lo que había ocurrido. Y había un hotel en el camino donde estaban yendo estos chavales y una mujer estaba limpiando y se enteró, escuchó. Y relacionó enseguida que estos tipos eran los que habían pegado esta paliza a Fernando. Y el testimonio de esta señora, de la cual hablaremos un poquito más adelante, sería clave para poder detener a los rugbyers.
Y pues al parecer la policía estuvo investigando por la zona, encontraron a esta señora, quien les dio la pista fundamental, y al día siguiente pudieron detener a todos los rugbyers. Los detuvieron en su casa por sorpresa y sobre todo porque la policía estaba de paisano rondando hasta que ya tenían claro que eran ellos y los detuvieron todos por la mañana. Antes de seguir con esta historia os voy a decir los nombres de los rugbyers para que os situéis un poquito. Ellos eran Enzo Comelli, Michael Ayrton, Matías Benicelli, Alejo Milanesi, Blas Sinali, Juan Pedro Guarino y Máximo Thompson. Bueno, y faltan tres. Estos tres serían Ciro Pertossi y Luciano Pertossi, que eran hermanos, y a su vez en el grupo también estaba el primo de ellos, quien era Lucas Pertossi. Lucas Pertossi, por cierto, era quien grabó esta pelea. Bien, como os decía, el pueblo argentino monta en cólera cuando se entera de todo esto, como os decía hace un momento, porque esto no era la primera vez que ocurría. Resulta que la gente, esto yo no lo sabía, pero en Argentina muchos clubs de rugby son formados por gente, por chicos, en su gran mayoría, que tienen un nivel económico bastante elevado que el resto de personas. Niños que juegan un deporte donde tienes que golpearte normalmente, ¿no? Porque claro, vas corriendo, te chocas y normalmente además tienes que tener un físico importante para poder asumir ese tipo de deportes. Entonces, tienes esas cosas perfectas para crear a niños y jóvenes narcisistas que se creen por encima de cualquier cosa. Y es que, como os estaba diciendo, no era la primera vez que este tipo de cosas ocurrían. O sea, otros grupos de rugbyers de otros sitios de Argentina habían hecho también cosas brutales, como pegar a gente. Incluso un grupo en Rosario, si mal no recuerdo, pegó a un hombre mayor en la calle porque sí. O sea, es algo muy, muy grave. Y claro, todas estas cosas pasaban impunes, otra vez me repito, porque eran niños ricos y al final sus papás tapaban todo este tipo de cosas. Entonces, la gente en Argentina ya no soportaba más todo esto porque al final también esto es un conflicto de clases. Volvemos otra vez que la gente pobre encima apaleada y no puede ser. Y la gente estaba ya muy cansada. Todo esto además se le suma, porque es que todo esto se le suma a que la gente empieza a enfadarse con los clubs de rugby. Yo puedo entender que eso no es justo, pero la gente está enfadada. ¿Qué pasa? Que la Unión Argentina de Rugby sale y hace un comunicado y dice lo siguiente. Dicen que lamentan el fallecimiento de Baez Sosa. Claro, cuando la gente lee esto dice no, perdona. ¿Cómo que fallecimiento? No. O sea, este grupo de chavales ha quitado la vida de una forma brutal a Baez Sosa, a Fernando Baez Sosa. No mientas o no suavices un acto como el que se ha cometido. Y claro, esto cabreó todavía más a la gente, que ya no solamente era Argentina, sino también era Paraguay, porque es que, si os acordáis, pues los padres de Baez Sosa, eran de Paraguay. O sea, como que los dos países se unieron para esta causa. Otra cosa que sale a la luz muy importante sería que sobre todo el clan de los Pertossi tenían tela marinera, ya que entre otras personas el hermano de Lucas Pertossi está en la cárcel por haber intentado robar a punta de pistola. Y otros familiares también han estado involucrados en ese tipo de cosas y siempre se han acabado saliendo con la suya. La cosa es que si volvemos otra vez a Fernando, que estaba en el hospital, se le tiene que hacer la autopsia y se llega a la conclusión que él ha perdido la vida por una contusión cráneoencefálica grave. Y además tenía diferentes hemorragias dentro de su cuerpo por todos los golpes. Algo que llamaría muchísimo la atención en este caso, pues el forense, sería que Fernando tenía una huella muy clara en la cara de un pisotón. Esto no es un dato menor, quiero decir. A Fernando se lo llevan a ambulancia hacia el hospital, donde ya dicen que está sin vida, pero pasan minutos. Y después de esos minutos, Fernando, que sí, que cuando una persona pierde la vida, como que se le quedan las últimas cosas que le han pasado. Pero él tenía claramente marcada
la huella de la zapatilla. O sea, ¿os podéis imaginar la fuerza con la que le habían literalmente pisado la cara? Bien, cuando todo esto ya se ha sabido y se tiene a los rugbyers en disposición policial, empiezan a hablar con ellos. Por cierto, un dato que también me he enterado es que durante las primeras semanas a los rugbyers los tienen todos metidos en una sola celda. Cosa que me parece bastante curioso. No sé cómo funciona la policía. O en este caso la justicia o las cárceles en Argentina, pero si tú metes a unas cuantas personas en la cárcel que sabes que han hecho todo esto, ellos pueden estar haciendo pactos de silencio y hablar y pactar justamente qué van a decir y qué no. Pero bueno, en un principio, si os acordáis, os he dicho que Lucas Pertossi grabó todo este vídeo, ¿no? Este vídeo, evidentemente, este grupo se caga encima y lo borran, pero cuando le requisan todos los móviles, la policía acaba encontrando en vídeos borrados este vídeo justamente. Además, tenemos en cuenta todos los testigos que también grabaron. Bueno, el caso es que la policía ve cómo sería Máximo Thompson quien estaría dando esta patada o pisotón en la cara a Fernando. Entonces ellos querían saber si era él y le preguntan. Él dice evidentemente que no, pero la policía seguiría investigando. Ahora, lo importante sería que Máximo Thompson diría a la policía que se estaba equivocando y que había una persona más en el grupo que no se le estaba investigando y era quien había hecho todo esto y que le había dado la patada más fuerte de todas que había acabado con la vida de Fernando. Cosa que tampoco es cierta porque no solo una única patada acaba con la vida de Fernando, pero bueno. El caso es que Máximo Thompson y todos los demás del grupo de los rugbyers dicen a la policía que quien dio esta patada al chico, a Fernando, fue Pablo Ventura. Pablo Ventura es un chico que hacía regatas y que conocía al grupo este de los rugbyers. Hacía un tiempo atrás que sí que salía con ellos, pero ya no salían. Pablo Ventura, pues claro, cuando todo el mundo se enteró que él también podía formar parte de esta manada, pues la gente le empezó a tirar un montón de hate en redes sociales, fue llamado a declarar y todo eso, pero pudo demostrar que él sí que estaba en la zona ese día, pero que estaba cenando con sus padres. Están las cámaras de seguridad, los testigos, o sea, estaba claro que este chico no formaba parte de la manada de los rugbyers. Eso sí, también se demostró, gracias a los teléfonos móviles de todos los rugbyers, que era el objeto de, o sea, que Pablo Ventura era el objeto de burla de todo este grupo, que hacían memes con su cara, que le decían cosas, que más de una vez le habían pegado. Y aún así, siempre que pasaba algo así, le echaban la culpa a Pablo Ventura, que es lo que estaba pasando en este momento. Finalmente, la policía acabaría demostrando que la zapatilla que os estoy comentando, la zapatilla marcada en la cara de Fernando, era de Máximo, y además cuando obtuvieron la zapatilla propiamente dicha, encontraron restos de sangre de Fernando en ella, y era de Máximo, como os comento, o sea que había sido él y además había querido inculpar a otra persona. Yo creo que con todo lo que os he contado hasta ahora podéis entender la rabia y el dolor del pueblo argentino, porque la gente se manifestaba y porque la gente estaba harta y no podían aguantar más. Bien, vale. Pero es que resulta, amigos, que es que esto empeora. Bueno, esto hace que la gente se cabree más, porque esto me parece una sinvergonzonería que no te lo puedes llegar a imaginar. Bien, os lo cuento a continuación, pero os pongo un poco en antecedente. Supongo que muchos de vosotros sabréis que el juicio de este caso ha resultado hace nada, hace una semana. Entonces, mientras tanto, esta manada de los rugbyers estaban en la cárcel esperando el juicio, ¿no? Desde 2020 hasta 2023. Bueno, principios de 2023. Si queréis saber todo el tema del juicio súper detallado, tenéis 1000 millones de vídeos que lo detallan al milímetro, pero yo no lo voy a hacer porque no voy a hablar de cosas que no entiendo, porque utilizan un lenguaje muy, pues, de abogados, y me niego. O sea, yo sabéis que yo lo explico con mis palabras, así que voy a hacer un poco una síntesis. Pero el caso es que como estos rugbyers o animales también se les puede llamar, estaban en la cárcel, pues tenían que tener su abogado. El abogado que ellos tenían era Hugo Tomei, pero este Hugo Tomei tenía un asistente. Esta asistente era Emilia Pertossi. ¿Os suena el apellido? Pues sí, efectivamente. Es que resulta que era la Emilia Pertossi, esta era la hermana de Lucio y Ciro y prima de Lucas. Otro dato importante sería que la manada de los rugbyers solicitó a la justicia poder pasar el tiempo de
espera hasta el juicio en su casa, ¿no? Prisión domiciliaria, pero les dijeron que no. Además, en una primera instancia, Verónica Zamboni solicitó cadena perpetua para Thompson, o sea, para Máximo Thompson y Ciro Pertossi, que serían las personas que, según el vídeo, más daño hicieron en contra de Fernando, aunque todos hicieron muchísimo daño, claro. Pero también eximiría a 2 de estas personas, a 2 de esta manada, que sería Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino. Estos 2 no formarían parte de este juicio, al parecer, porque no había suficientes pruebas contra ellos. El 2 de enero de 2023 comenzaría, como os había dicho, los juicios y en este momento pasarían varias cosas. Para comenzar, en la primera sesión de juicios todos los acusados irían con mascarillas cuando ya no hacía falta. Básicamente no querían dar su cara. Sería en la jornada número 3 donde se mostrarían sin mascarilla, porque en las primeras vistas en el juicio, la madre de Fernando fue la primera en declarar y dijo que deberían de dar sus caras, que encima que con lo que habían hecho, que deberían dar sus caras para que todo el mundo viera en sus caras. Y entonces sería en la tercera jornada, como os digo, que todos irían con la cara descubierta para que, bueno, para mostrar, iban de valientes, la verdad. El abogado de los rugbyers, Hugo Tomei, denunció a Fernando Burlado, o sea, el abogado de los padres de Fernando, porque decía que él estaba exaltando la crueldad, diciendo que hoy te estás pasando y estás diciendo cosas demasiado fuertes que han hecho mis defendidos. Claro, la justicia le dijo a Hugo Tomei que se acostara un rato a dormir, la verdad. Luciano Pertossi, uno de estos del clan de los Pertossi, informó que en la cárcel donde estaban metidos, que les habían zorreteado. Además, presos de otros penales anunciaron que si iban a la cárcel, a sus cárceles, el grupo de los rugbyers, también les iban a zurrar. La madre de Máximo Thompson afirmó que ella había contraído no, que tenía cáncer básicamente, y que todo eso era por la angustia vivida por lo de su hijo. Aparte, el padre de Thompson dijo que era muy duro ir a visitar a su hijo a la cárcel, a lo que el padre de Fernando Báez Sosa dijo que más duro era visitar a su hijo en el cementerio. Y durante este juicio vino una parte bastante graciosa, y digo graciosa por no decir que es que no tenían vergüenza. Bueno, la parte de la defensa de los rugbyers quiso decir que, si os acordáis, la chica, cuando pasa todo, hay una chica que le va a hacer una RCP a Fernando, o sea, le va a intentar reanimar porque no respira, y le hace la respiración boca a boca y le está intentando dar en el corazón, pues para que comience a bombear, ¿no? Bueno, pues la defensa de los rugbyers dice que quizás era una estrategia muy arriesgada, una persona que no tiene conocimientos, que le vaya a hacer una RCP a una persona que está tumbada en el suelo. E incluso se hizo llamar a esta chica al juicio. O sea, esta chica se llama Tatiana y fue al juicio, la chica que le hizo la RCP a Fernando. Y esta chica, Tatiana, que es una reinona, dijo en medio del juicio: bueno, mejor una persona viva con una costilla rota por una mala praxis que una persona sin vida, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Se intentó incluso decir que todo esto había sido por su culpa, que igual estaba un poco tocado Fernando, pero que cuando le hizo la RCP lo acabó de quitar la vida, cosa que es absolutamente mentira. Y bueno, chicos, ya os he dicho que no os iba a hablar de todo el juicio porque, aparte de ser muy intenso, yo creo que fue muy complicado, o sea, muchos vaivenes, ya os podéis imaginar, pero hasta que llegamos al punto en el que se tenía que hacer la vista, o sea, el juicio, para saber la sentencia. Ese día yo creo que, pues como os decía al principio, se guardará para el resto de la vida de todos los argentinos, porque la gente salió a las calles de una forma brutal. Los padres de Fernando estaban súper arropados, ellos pedían justicia, sobre todo algo justo, y que no se volviera a repetir algo más así. Total, que llega el día y os voy a leer la sentencia. La condena sería entonces cadena perpetua para Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Ciro Pertossi, mientras que a Michael Ayrton, Blas Tinali y Lucas Pertossi fueron condenados a 15 años de prisión. En ese momento, por cierto, Máximo Thompson se desmaya en la sala.
Ah, y también a la salida, la madre de Máximo Thompson empezó a gritar que todo esto era una farsa, que no estaba, que todo estaba planeado, que no podía ser, que su hijo tenía que estar en libertad y bla, bla, y todo el mundo le dijo, señora, cállese. Y pues este es el caso, chicos, este es el caso de Fernando Báez Sosa. Es un caso muy duro, es un caso terrible, pero sobre todo es lo que tiene detrás, la lucha de clases, los argentinos trabajadores que están hartos encima de tener que pasar un montón de cosas de pobreza, de trabajar duro para tener una vida digna, que encima gente que estén por encima de ellos, de forma económica, quiero decir, ¿no? Y de poder, encima les pisoteen de una forma así, pues ya estaban hartos y justamente esta fue la gota que colmó el vaso. Espero que dentro de lo que cabe os haya gustado el caso. Argentinos, si hay alguna cosa que he dicho mal, por favor, dejadme en los comentarios, siempre con respeto, os lo pido por favor. Y bueno, que yo lo he hecho de la mejor forma posible, lo intento hacer con mis palabras porque ya sabéis que no me gusta... Es que no me gusta hablar de una cosa que estoy leyendo y digo, ¿y esto qué significa? Así que espero haberlo dicho bien. Y pues nada, que ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo y que os como vuestra cara.